Hello everyone, bienvenido a este reto. Okay, so today I'm going to explain to you Cambridge B2 and C1 Use of English Part 1 and Part 3. So I'm going to also give you lots of resources. Os voy a compartir muchos recursos, bastantes recursos para Part 3, sobre todo tips para hacer, saber cómo cambiar esa palabra, ¿vale? Si es un adverbio, si es un sustantivo, if it's a noun, adjective, adverb. If it's in the negative, we use im, in, on, and all of that. So let's start, okay? Let's just go through the use of English. So the use of English tests how well you understand the grammar, vocabulary, and meaning in the context, okay? So what this means, it's not about translating everything back to Spanish. It's not knowing rare, strange vocabulary or guessing randomly. What you have to know, you have to understand how it works in English. How is the Cambridge system, and choosing the best option, okay, in the context. Hay que ampliar el vocabulario, sí. Hay que estudiar el vocabulario oficial de B2 o de C1 de Cambridge. Lo que no es estudiar solo present perfect, present simple. Eso realmente no sale en el use of English. Okay, but you need to dominate the grammar, and you need to understand loads and loads of vocabulary for B2 or the C1, depending on what one is your exam. So part 3, now in this part, what happens in this part, there is a text with 8 gaps, okay? 8 gaps, and you have to change the base word. Básicamente te dan una palabra base y tú tienes que añadir o cambiar esa palabra base poniendo un prefijo, sufijo o cambiando la palabra totalmente. Okay, you must change it to fit in the sentence. No se puede en part 3 tener la misma palabra. No puede ser solo esa palabra como está. No, se tiene que modificar de alguna manera. ¿Vale? So in this part, it tests word formation, prefixes, suffixes, nouns, verbs, adjectives, adverbs, positive and negative forms. Ojo con positive and negative forms. Lo que yo veo que tiene que hacer más la gente es leer la frase hasta el final de esa frase. Parece una tontería y algo que ya sabemos hacerlo desde primaria, pero es muy real, ¿eh? La gente no lee hasta el final. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo juntos. To have unreasonably high expectations can often lead to unreasonably high expectations can often lead to the opposite is true as well. Not expecting much can lead to a pleasant surprise. Vale, lo que yo haría aquí es hacer estas 3 preguntas. What type of word do I need? Is it a noun, a verb, an adjective, or an adverb? Is it positive or negative? I've seen to have unreasonably high expectations, demasiadas expectativas. Okay, so I think it's negative. Do I need it to be plural or singular? Well, it's definitely in the negative, and a point in negative would be disappoint. To have unreasonably high expectations can often lead to disappoint, pero no. It's a noun. Disappointment. Disappointment sería disappointment, okay? The opposite is true as well. Not expecting much can lead to a pleasant surprise. Vale, así es como lo haría. Pero os voy a compartir con vosotros en este correo, ¿vale? Esto es lo que tenemos compartido con todos los alumnos de B2 o de C1, donde te ayuda a saber cómo añadir a la palabra. Si tú sabes que es un sustantivo, tienes que añadir. If you know it's a noun, you add ment or ion, ness, iti, people, or, ist, ion. If it's a verb, you add ise, ate, en, fy. If it's an adverb, very simple. If you find out it's an adverb, basically all you have to do is add ly, okay? Lo único que hay que hacer es añadir ly.
adjective y te pone aquí todos los variables donde puedes cambiar si es un prefijo o sufijo y puedes ir jugando con ello. Esto os lo voy a dejar una plantilla vacía para que podáis ir rellenándolo. En nuestra academia tenemos la plantilla compartido con todos, así que vamos ayudando entre todos a tener más palabras para mejorar esta parte. Yo creo que este Excel, Google Sheets, es muy importante y es una chuleta bastante buena que si aprendes cómo hacerlo y si es un adverbio hay que añadir el y, si es un adjetivo hay que añadir esto y esto, y si es un sustantivo hay que añadir esto y lo otro, pues ayuda bastante a subir nota. Yo he visto gente en nuestros intensivos que suben de nota, pero mucho en esta parte 3 solo sabiendo esta chuleta, ¿vale? Lo vais a tener en el email, así que no os preocupéis. Todos lo que estáis dentro de este reto lo vais a tener, ¿vale? Y así es como yo haría Part 3. También os voy a adjuntar abajo un ejercicio de Part 3 of Use of English from Cambridge. Así podéis hacer y practicar esta parte con esta plantilla que os voy a dejar para ver que realmente ayuda y que podéis mejorar directamente aquí usándolo, Use of English Part 3. Así que aquí tenemos Use of English Part 3. Si tenéis alguna duda, me podéis escribir. Si no, bueno, resumen rápido. Te dan 8 huecos, todos así. Tienes que modificar en los 8 huecos la palabra base. En este caso es appoint y se cambia a disappointment. ¿Vale? Hay que cambiar la palabra sí o sí y esta es nuestra chuleta para que se haga de la mejor manera posible. So that's Use of English Part 3. Now we're going on to Part 1. Sí, no sé, Part 1, la gente cree que es fácil, pero yo lo veo muy liosa. I think Part 1 is more difficult than Part 2. I think Part 2 is easier. But then I think the worst part for me in the Use of English is Part 4. So, Use of English Part 1. What is Part 1? A short text with 8 gaps. 8 gaps again, the same in Part 3. But with this time es tipo test. A, B, C or D. Con opción múltiple. Okay? Only one answer is correct. You can only select A, B, C or D. Okay, so Cambridge often tests word partnerships, collocations. If you're in C1, words that look similar but have different meanings. Por eso es tan lioso, porque ponen muchas palabras que son muy parecidas pero tienen diferentes significados. Fixed expressions if you're in C1. Expresiones en inglés. Verbs plus preposition combinations. Yes, you need to study here prepositions. Prepositions. If you know your prepositions in English and your collocations in English, Part 1 will be a lot more easier. Part 1 and Part 2. Okay? The correct answer usually sounds natural. Okay? What lots of people do, ponen lo que mejor les suena en inglés o la palabra que más reconocen, pero tiene que tener sentido en la frase. Fits the whole sentence, okay? And collocates with nearby words. Very important to look at the word before and afterwards. We're going to do the example together. So, love it or hate it, you have to face the fact that most of us have to wake up in the morning. According to recent data, 8 out of 10 people find waking up to be the least pleasant thing about working. Now, words after it is a full stop. Full stop, ¿vale? Acaba la frase. Bien, bien, ¿vale? Acaba la frase. Hay que saber eso. And morning. The morning time, the morning periods, the morning hours, the morning phases. Now, what would fit in the gap that sounds natural? The morning time. Most of us have to wake up in the morning time, but no, el tiempo de la mañana no. Period, the morning period, yes, but that doesn't give us enough. It's got to be the morning hours. Okay, most of us have to wake up in the morning hours. Now, if you're in B2, it will be slightly easier. This example was taken from a C1
page. So this is a C1 example, but it's exactly the same in the B2. You have to study the prepositions and collocations, also phrasal verbs. Now you also have 8 gaps, and you have to pick A, B, C, or D. So that's it. No quiero dar demasiada información, que es el primer día del reto, y quiero que lo tengáis todo en cuenta. Voy a adjuntar también una parte de Part 1 para que lo podáis practicar y darme feedback, porque el último día haremos todo. Okay, so if you can, give me feedback on Part 1. Also, remember to do Part 3 con mi plantilla que os voy a compartir ahora mismo. And yeah, if you have any trouble, let me know. See you next time. Bye.